Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando la divinidad de Cristo. Esta es la cuarta presentación y es un gusto para mí estudiar con ustedes. En la última presentación hablamos acerca de dos pasajes que suelen ser utilizados para supuestamente arguir que Jesús es un ser creado y no engendrado. Y esos pasajes son Colosenses 1:15 y Apocalipsis 3:14. Y sí, hablamos también de que existen cientos de pasajes que dan la idea de, o la certeza de que Jesús es engendrado, y solo dos supuestos pasajes que hablan de Jesús como un ser creado. Hoy vamos a estudiar, vamos a analizar Colosenses 1:15 para ver si realmente ahí está diciendo que Jesús es el primero en ser creado. Colosenses 1:15 dice que Él es el primogénito de toda criatura. Se ha interpretado esta frase queriendo decir que Jesús fue lo primero de la creación de Dios, porque es el primogénito de toda criatura. Esta interpretación surgió debido a que se confunde el concepto de engendrar con crear, como hemos venido viendo en las otras presentaciones. Sin embargo, es importante notar que el apóstol Pablo aquí en Colosenses 1:15 usa la palabra griega prototokos, que significa primogénito, en vez de la palabra protoctistos, que significa primero en ser creado. Entonces, prototokos es el primero engendrado y protoctistos es el primero en creado. Es importante notar que la palabra prototokos está asociada al concepto de engendramiento, no al concepto de creación. Note que la traducción de prototokos, primogénito o primer engendrado, comunica el pensamiento de un nacimiento en vez de una creación. Entonces, Colosenses 1:15 no puede estar hablando de Jesús como una criatura. ¿Por qué? Porque prototokos muestra engendramiento, no creación. Por lo tanto, prototokos, primogénito, no se debe leer mal para darle el significado de protoctistos, primero en ser creado. Ese es el problema. Como estamos estudiando, tratando de hacer doctrina en nuestros idiomas, pues hacemos una confusión por lo que leemos. Pero cuando hay confusión en uno o dos pasajes, es para eso que escarbamos un poquito más. Las personas que niegan la divinidad de Jesús simplemente no escarban más, se quedan con lo que leen en sus idiomas. Y obviamente no todos tenemos acceso a poder ver los idiomas griegos o el idioma griego, los textos en el idioma griego, pero hay que estudiar, no podemos quedarnos simplemente con lo que leemos. Cuando vemos que hay una gran cantidad de pasajes que hablan de Jesús como creado y dos supuestos pasajes como engendrado y dos supuestos pasajes como creado, entonces esos dos pasajes hay que estudiarlos a profundidad para ver si realmente está diciendo lo que piensan que dice. Entonces, no dice que Jesús es el primogénito de toda criatura, sino que Él es el primero en ser engendrado por sobre todas las criaturas. Antes de que otra criatura fuera engendrada, Jesús ya había sido engendrada. Y estoy hablando de una criatura que después es engendrada, porque primero Dios crea todas las cosas y luego cada criatura continuó con el proceso de engendramiento. Pero las primeras criaturas fueron creadas, mientras que Jesús no fue creado, Él fue engendrado. La Septuaginta griega y el Nuevo Testamento griego usan prototokos en dos formas. Una en sentido literal, es decir, de ser el primero en nacer, el primer descendiente, y la segunda forma de uso de la palabra prototokos es en un sentido figurativo, de tener un rango supremo o preeminente, un título de honor dado a alguien que ha sido elegido para ser el heredero de un padre, especialmente del Padre Celestial, aunque el heredero no necesariamente sea el primer descendiente. Entonces tenemos el sentido literal y el sentido figurativo. Por ejemplo, en el Salmo 89:27, Dios se refiere a David cuando le dice: yo también le nombraré mi primogénito. ¿Cómo? David no era el primogénito, David no era el primer hijo, el primer hijo de Isaí. Sin embargo, Dios dice: yo a él lo consideraré como el primogénito.
No porque haya sido el primero en nacer, sino porque él estaba recibiendo el rango preeminente por sobre todos sus hermanos. Y ese nombramiento así se lo dio Dios. Entonces, la palabra nombraré implica selección, no un nacimiento literal. Y así hay otros pasajes en el Antiguo Testamento, en la versión Septuaginta, que utilizan la palabra prototokos en ese sentido, no en el sentido literal, sino en el sentido figurativo o de renombre. El uso figurativo de primogénito en el Antiguo Testamento establece el precedente de su uso figurativo en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento estaban bien al tanto de las connotaciones del término como un título honorario de supremacía. De hecho, ese es su uso predominante en el Nuevo Testamento. De las 6 veces que se usa prototokos en referencia a Cristo, 5 de esas 6 tienen un significado figurativo. Esos son Romanos 8:9, Colosenses 1:15, que es el que estamos analizando, Colosenses 1:18, Hebreos 1:6 y Apocalipsis 1:5, que es el otro pasaje que hay que analizar. Y solamente una, que es Lucas 2:7, que usa prototokos en un sentido literal, cuando se refiere que a Jesús es el hijo primogénito de María. Ahí sí es literal. Que prototokos tenga un significado literal o figurativo debe ser determinado por el contexto. Y esto es especialmente verdadero respecto a Colosenses 1:15. No debemos leer la frase el primogénito de toda criatura como si fuera una declaración aislada acerca del origen de Cristo. El contexto pone en claro que la frase no está diciendo literalmente que Cristo es el primer ser que Dios creó, o con más exactitud que Dios dio a luz. Los versículos 16 y 17 explican en qué sentido Cristo es llamado el primogénito. Jesús es prototokos porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas tienen consistencia en él. Eso es lo que dicen los versos 16 y 17. En otras palabras, Jesús es el prototokos o heredero de la creación, porque él es el creador. Su herencia es toda la creación, no porque él fue la primera cosa creada, sino porque él creó todas las cosas. El versículo 16 usa estas 3 preposiciones, por medio de y para indicar la supremacía total que Jesús tiene sobre todas las cosas, como la fuente por la cual fueron creadas, el agente por medio del cual fueron creadas y el objetivo para el cual fueron creadas. Respecto al contexto más extenso de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo enfatiza la supremacía de Cristo para poder refutar las enseñanzas de falsos maestros, quienes en esencia reducían a Cristo al rango de un ángel, como siguen haciéndolo los testigos de Jehová, y adoraban a otros seres angelicales en vez de a él. Sí, esas cosas estaban pasando en ese tiempo. Si es que por prototokos Pablo quiere decir que Jesús fue la primera cosa creada, entonces estaba debilitando severamente su argumento contra los falsos maestros, quienes por sí mismos pensaban de Cristo como una criatura semejante a los ángeles. Él es el prototokos, el heredero o dueño de toda la creación, incluyendo el mundo angelical invisible, porque él creó todas las cosas. Como el prototokos, Cristo está por encima del orden creado y no forma parte de él. ¿Ve usted cómo cuando se estudia la Escritura se entiende el sentido? Yo invito a mis hermanos de otros grupos cristianos que niegan la divinidad de Jesús, que estudien la Escritura a profundidad y que no destruyan toda la evidencia que hay con respecto a Jesús como el engendrado de Dios. En la próxima clase estudiaremos el otro pasaje, Apocalipsis 3:14, para dilucidar si ese pasaje está diciendo que Jesús es criatura o es engendrado. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted. Que la paz del Señor Jesucristo sea con usted y con su familia.